Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de este nuevo tipo de movimiento, que va a ser movimiento circunferencial. Así que vamos a comenzar con una introducción donde acá nos muestra que básicamente este tipo de movimientos nos permitió acercarnos un poco a explicar fenómenos de la naturaleza, ¿no? Tales como la naturaleza del átomo o el movimiento de los planetas. Pero estos fenómenos, este tipo de movimiento no es muy acorde a la realidad, ¿no? Sabemos que el modelo atómico de Rutherford tuvo una pequeña complicación, inclusive el movimiento de los planetas también no es del todo circular, sino que es elíptico, pero sin embargo nos sirvió como aproximaciones, ¿no? A diferencia de los tipos de movimientos anteriormente estudiados, este movimiento, como su nombre dice, va a ser de forma circular, ¿no? Ya no va a ser en línea recta, sino va a ser ni parabólica, sino va a ser en forma circular. Así que vamos a comenzar con algunos conceptos previos para tener una mejor idea de lo que vamos a estudiar. Tenemos que tomar en cuenta, o vamos a tomar en cuenta algunas nociones de lo que es trigonometría, como geometría de repente lo han visto esto, como lo es la longitud de arco, lo que va a ser el espacio recorrido por el móvil en un intervalo de tiempo. Y su unidad va a estar en metros, ¿no? Que va a ser justamente este arco de acá, este arquito. El recorrido angular, que justamente está dado por un ángulo, ¿no? Que va a ser justamente el ángulo barrido por un móvil en un intervalo de tiempo, que va a ser estar en radianes. Vamos a trabajar en radianes por lo general. El radio. El radio también va a ser muy importante, ¿no? Que va a ser en una circunferencia va a ser esa línea que se va a mantener constante, ¿no es cierto? La distancia entre el centro y la trayectoria circunferencial. Y otros conceptos también con respecto al tiempo, que va a ser por ejemplo, el periodo, ¿no? Que va a ser el intervalo de tiempo por cada vuelta o revolución. Se va a calcular empleando la siguiente ecuación, ¿no? Donde el periodo va a ser una T mayúscula para diferenciarlo del tiempo. En este caso va a ser el periodo va a ser igual al tiempo empleado sobre el número de vueltas, ¿no? El tiempo que ha tardado en dar una vuelta de repente, o de repente el tiempo que ha empleado a dar n vueltas. Y la frecuencia, que simplemente va a ser la inversa, pero también va a denotar una cantidad bastante interesante. Y esto nos va a indicar el número de vueltas que escribe una partícula por cada unidad de tiempo, ¿no? Y va a ser justamente la inversa, ¿no? Va a ser 1 sobre t mayúscula. Y ya yendo directamente a lo que es el movimiento circunferencial, va a decir, no nos quiere decir que un móvil va a poder hacer este tipo de movimientos si se desplaza en una trayectoria justamente circular, ¿no? Puede ser la circunferencia completa o un arco de la misma. Y esto va a ser primero a rapidez constante. Debido a que se mueve con rapidez constante, este movimiento va a cumplir las siguientes características. Va a barrar ángulos centrales z iguales en tiempos iguales, ¿no? Casi como un MRU. En el va a recorrer longitudes de arcos iguales, S, ¿no? En tiempos iguales también. Pero también nosotros vamos a tener en cuenta dos conceptos adicionales con respecto a la velocidad, lo que es la velocidad tangencial y lo que es la velocidad angular. Así que vamos a estudiarlas. La velocidad tangencial primero. Se denomina también la velocidad lineal o simplemente velocidad. Esta velocidad va a estar al borde de la circunferencia. Esta velocidad la vamos a tener en cuenta como si fuera al borde, ¿no? Y justamente al módulo de la velocidad se le va a conocer como rapidez o rapidez tangencial. Y para calcularlo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a ser el espacio recorrido, la división del espacio recorrido o de la longitud de arco S entre el tiempo que demoró en recorrerlo, ¿no? De esta manera. ¿Y qué pasa si recorrió toda una vuelta? O si hizo bastantes vueltas, lo vamos a calcular de esta manera, donde 2pi por el radio sobre el tiempo. De esta manera vamos a también calcular a la velocidad, ¿no? De esta manera también podemos hacer bastantes combinaciones como en MRU, ¿no? Teniendo en cuenta que la rapidez va a estar en metros sobre segundo siempre. Y otro concepto que va a ser la velocidad angular, que también está un tanto relacionado. Así que vamos a ver qué nos dice. No, la velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación en este caso. Si la velocidad angular se da, o mejor la velocidad tangencial se da como que al borde de la circunferencia, la velocidad de rotación o la velocidad angular va a ser justamente en la misma circunferencia, si es que la circunferencia está rotando. No, su módulo es conocido como rapidez angular
y se calcula dividiendo también el ángulo de barrido, en este caso va a barrer un cierto ángulo, y el tiempo que le tomó en girar, ¿no? Su unidad va a ser en el sistema internacional radian por segundo. Esto es muy importante porque nosotros vamos a trabajar casi siempre en radianes. Bien, y sin embargo vamos a encontrar una relación bastante estrecha en lo que es la rapidez tangencial y la rapidez angular, ¿no? Como vemos en este ejemplo, la rapidez tangencial va a ser como que al borde de la circunferencia y la rapidez angular va a ser justamente si es que el mismo objeto se va a mover, ¿no? Si la misma circunferencia se va a mover. De esta manera nosotros vamos a tener en cuenta un concepto más que va a ser la aceleración centrípeta, ¿no? Que la aceleración que está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad es la denominada aceleración centrípeta. Y justamente esta aceleración centrípeta va a tener una magnitud constante, pero va a variar en cuanto a la dirección, ¿no? Pues sí, siempre va a estar apuntando al centro de la circunferencia. La velocidad y la aceleración siempre van a ser perpendiculares. Inclusive por ahí surge un concepto de aceleración tangencial, pero no lo vamos a tocar hoy, ¿no? Entonces, para nosotros poder hallar la aceleración centrípeta, vamos a tener que el módulo de la aceleración centrípeta se puede calcular a partir de esto, ¿no? La aceleración va a ser igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad tangencial, vamos a organizarlo como v, partido el radio, ¿no? De esta manera podemos hallar la aceleración centrípeta o de la otra manera. Ahora con la velocidad angular, omega al cuadrado por el radio también. De esta manera nosotros podemos hallar la aceleración centrípeta. Otra manera, de manera alterna podemos hallarla si es que cumple la condición de que da una vuelta entera, una vuelta completa. De la siguiente manera, con 4pi al cuadrado por r sobre el periodo, acá importante el periodo al cuadrado, ¿no? Haciendo una sustitución de repente en estas ecuaciones, pues vamos a llegar a esta ecuación. Y es fácilmente demostrable, la verdad. Bien, algunas aplicaciones que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser justamente que el MCU se puede aplicar para transmitir el movimiento. Y los mecanismos con los cuales se observa este fenómeno van a ser principalmente los engranajes o las cadenas sobre las ruedas dentadas, ¿no? Y justamente estas van a cumplir una proporción entre ellas, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso la velocidad angular en A de rueda más chiquita va a ser igual a la velocidad angular de en B, ¿no? Porque justamente ambas ruedas están conectadas. Y si nosotros despejamos o queremos hacerlo ahora con la velocidad tangencial, simplemente va a ser la proporción de la velocidad de A sobre el radio de A, va a ser igual a la velocidad de B sobre el radio de B. Siguiendo esta proporción, nosotros podemos establecer relaciones. Bien, ahora con las transmisiones tangenciales también se cumple algo similar, pero en este caso van a ser inversamente proporcional, ¿no? Porque nosotros vamos a tener la velocidad en C va a ser igual a la velocidad tangencial en D, en este caso de acá, y ahora las velocidades angulares, perdón, me estoy confundiendo. Sí, las velocidades angulares va a ser multiplicado por el radio en C, va a ser igual a la velocidad angular en D por el radio de D, no de esta manera. Nosotros vamos a poder hallar a diferentes velocidades angulares, ¿no? ¿Y por qué digo inversamente proporcional de repente? Porque justamente si nosotros aceleramos uno, el otro va a tener un tiempo de retardo. Ahora lo vamos a ver más que todo en los ejercicios. Bien, ¿qué más? Estas ecuaciones también nos van a ayudar bastante debido a que en este caso vamos a incluir el concepto de frecuencia y de periodo. No, en este caso la frecuencia va a ser la velocidad angular sobre 2pi, ¿no? Y si pues despejamos, tenemos también la frecuencia, podemos multiplicarlo por 2pi y nos da la velocidad angular. En cuanto al periodo, va a ser simplemente la cuestión inversa, ¿no? Debido a que la frecuencia es la inversa del periodo y viceversa. Bueno, acá también les pongo la expresión alterna de la aceleración centrípeta. Así que vamos con los ejercicios. En el primero nos dice un automóvil deportivo Aston Martin P8 Vantage, bueno, si así se pronuncia, tiene una aceleración lateral, ¿no? De 0,96 gramos, que es 0,96 por la gravedad, la aceleración de gravedad 9,8, que nos da la aceleración de 9,4 metros sobre segundos al cuadrado. Esta aceleración centrípeta máxima
que puede lograr el auto sin salirse de la trayectoria circular derrapando, ¿no? Si el auto viaja a 40 metros sobre segundos, aproximadamente 144 kilómetros por hora. Nos dice cuál es el radio mínimo de curva que puede describir. Esto es bastante importante cuando nosotros, por ejemplo, de repente si alguien ha tenido la oportunidad de viajar como copiloto, se habrá dado cuenta que justamente cuando hay una curva peligrosa, el conductor tiene que desacelerar de tal manera de que no roce, no pase un límite de velocidad para que se vaya de frente, ¿no? Sino que dé justamente como que una curvita. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la física a eso, ¿no? Donde nos dice que pues en la resolución, puesto que el coche se mueve en una curva, es decir, que la misma curva es un arco de círculo, se mueve con rapidez constante, por lo cual podemos aplicar las ideas del movimiento circular uniforme. En este caso nosotros vamos a utilizar de dato, nos dan que la aceleración centrípeta, la aceleración lateral como lo llaman acá, va a ser de 9,4 metros sobre segundos y la velocidad, que justamente es la que está yendo este móvil, va a ser de 40 metros sobre segundo. Entonces para hallar el radio no solamente tenemos que recordar la ecuación que une esos dos conceptos, ¿no? Y justamente es la de acá. Entonces si nosotros mandamos el radio a multiplicar y la aceleración a dividir, ya obtenemos nuestro resultado, ¿no? Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, hacemos la operación respectiva y tenemos que el radio va a ser de 170 metros, ¿no? Cuando este radio es bastante grande, también la aceleración o la velocidad también tiene que ser bastante grande, ¿no? Pero si este radio disminuye, justamente la velocidad también va a disminuir, ¿no? Tiene en ese concepto. Bien, otro juego ejemplo aplicativo puede ser este. Dice que en un juego mecánico los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de 5 metros de radio, dando una vuelta completa cada 4 segundos. Nos piden la aceleración. Bien, reunimos los datos que nos dan dos nomás, dos datos, pero con esos dos datos podemos hacer bastantes cosas. En este caso podemos afrontar este ejercicio de dos maneras. Primero, con la rapidez. La rapidez de la circunferencia la podemos dividir entre el tiempo. Esto es correcto debido a que nos dan la vuelta completa. No, debido a que damos una vuelta completa, nosotros utilizamos la expresión de acá, donde la velocidad va a ser 2pi por el radio. Tenemos el radio, tenemos el tiempo que da esa vuelta completa y nos da que la velocidad es de 7,9 metros sobre segundos. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, pero no nos piden la velocidad, nos piden la aceleración. Pero la aceleración tiene una relación con la velocidad, ¿no es cierto? Como ya vimos acá, la velocidad al cuadrado sobre el radio nos da la aceleración centrípeta. Por lo tanto, solamente nos queda reemplazar 7,9 al cuadrado sobre 5 metros, que nos da justamente la aceleración centípeta 12 metros sobre segundo al cuadrado. Acá me falta poner el cuadrado, yo lo completo en las diapositivas, no se preocupen. En la resolución número 2 nos dan la fórmula. En la resolución del número 2 es bastante más simple, ¿no? Debido a que podemos utilizar la fórmula alterna que les puse acá, ¿no? Debido a que va a dar una vuelta completa, justamente podemos utilizar esa expresión. Nos reemplazamos, se nos hace mucho más fácil 4pi al cuadrado por r, ¿no? Sobre el periodo también al cuadrado. De esta manera nosotros vamos a tener que la aceleración centípeta va a ser de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos damos cuenta que va a ser lo mismo, tanto yendo por este camino o por el otro nos tiene que salir lo mismo. Bien, ya para terminar tenemos este pequeño problema. Nos dice que el radio de la órbita terrestre alrededor del Sol, suponiendo que fuera circular, porque ya sabemos que no es circular, es elíptica, es de 1,5 por 10 a la 8 kilómetros, ¿no? Y la Tierra la recorre en los normalmente 365 días. Nos piden calcular la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en metros sobre segundos, esto es bastante importante. También nos piden calcular la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol en en metros sobre segundos, ¿no? Y nos piden repetir estas dos preguntas, pero ahora con el planeta Mercurio. Y nos dan de dato tanto la órbita como el radio orbital como el periodo, ¿no? El radio vemos que es bastante más pequeño y el Mercurio recorre su órbita en 88 días, ¿no? Mucho menos que de la Tierra. Entonces, en la resolución tenemos que plantear lo siguiente. Cada planeta se mueve en una órbita circular y por lo tanto tiene una aceleración centrípeta, dada por esta expresión ya conocida. Entonces, nosotros solamente tenemos que convertir
estas unidades a las que nos piden, ¿no? Si nos piden en metros por segundo, tenemos que hacerlo en metros por segundo. El radio de la órbita de la Tierra está en kilómetros, así que lo pasamos a metros, ¿no? Solamente multiplicando por 10 a la 8. Perdón, 10 a la 8 por 10 al cubo, ¿no? Que nos da justamente el radio de la órbita de la Tierra en metros, que es 1,5 por 10 a la 11 metros. Y el periodo orbital, que ahora está en días, pero haciendo las conversiones respectivas de días para segundos, esto ya es de tarea para ustedes de repente. Acá yo ya les pongo que es de 3,16 por 10 a la 7 segundos, ¿no? Un aproximado es. Y para Mercurio es de manera muy similar. Vamos a tener que convertir los kilómetros a metros y los días a segundos. Bien, una vez hecho esto, nos concentramos en los problemas. Nos dice la magnitud de la velocidad orbital. Entonces la velocidad en la que la Tierra da una vuelta va a ser 2pi por el radio, sobre el tiempo que hace justamente ese recorrido de una vuelta. Entonces nosotros estamos viajando aproximadamente a 2,96 por 10 a la 4 metros sobre segundos, ¿no? Si nos ponemos un punto en la Tierra y suponemos también de que es circular, va a estar girando a esa velocidad. La aceleración centrípeta también nos piden, ¿no? Y justamente la hallamos con esta fórmula, con la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces nosotros solamente nos queda reemplazar la velocidad que hallamos anteriormente sobre el radio, que es 1,5 por 10 a la 11 metros. Y justamente nos da la expresión de la aceleración, ¿no? 5,91 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. A pesar de que estamos yendo a mucha velocidad, la aceleración centrípeta vemos que es demasiado pequeña, ¿no? Del orden de 10 a la menos 3. Y si queremos repetir esto, lo hacemos con mercurio, ¿no? Esto ya es de tarea, de una demostración para ustedes. Me la dicen que tal les va. Yo acá ya les pongo los datos, ¿no? La velocidad va a ser de 4,79 por 10 a la 4 metros sobre segundos y la aceleración va a ser de 3,96 por 10 a la menos 2 metros sobre segundos. Vemos que disminuyen también, ¿no? En una va a aumentar, en la velocidad en este caso va a aumentar y en el caso de la aceleración centrípeta va a disminuir. Eso también les dejo de tarea para que ustedes puedan investigar de por qué sucede esto, ¿no? Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar. Espero que haya podido aprender algo nuevo. Yo me despido. Nos vemos en la próxima clase. Estudien para sus exámenes. Bye.